Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este espacio donde vamos a tener un encuentro de una charla muy importante para todos nosotros como educadores. Es Educar contra el racismo y la violencia, a cargo de la profesora Luzmari Castellón, quien ella también es docente de la Universidad de Santander UDES del programa de Humanidades. Adelante, profesora Luzmari. Bueno, muy buenos días, profesora Lisset. Buenos días para todos y todas. Gracias por acudir a este llamado para hablar de un tema súper importante, no solamente para nosotros como docentes, sino como sociedad en general. Vamos a hablar sobre el racismo y la violencia que igual está relacionado con ello, o están relacionados ambos. El curso, la charla, ¿okay? No es un curso, es una charla y espero pues que me acompañen también, que no me dejen sola acá, porque vamos a realizar algunas pequeñas actividades para conjuntamente quede comprendido el concepto racismo. Entonces el objetivo de la charla es comprender qué es el racismo y distinguir sus distintas manifestaciones con el fin de aplicar estrategias en el salón de clases enfocada en educar a los jóvenes a erradicar las prácticas y discursos violentos y racistas. Esto tiene, siempre todas estas charlas tienen, digamos, dos puntos de partida. Conocer, nosotros como docentes tenemos la necesidad de capacitarnos y conocer pues todos estos conceptos y todos esos temas que están supremamente en discusión en la actualidad, para con base en ello, posteriormente, llevarlo a nuestros salones y replicarlos con nuestros estudiantes y tratar de aplicar estrategias que nos ayuden precisamente a lograr ese objetivo que nos proponemos acá. Tratar de erradicar el pensamiento y las prácticas racistas. ¿Qué entonces vamos a trabajar en el curso? Sigo con curso, discúlpenme, charla. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar esta mañana en estas 2 horas acá junto con ustedes? ¿Qué es el racismo y dónde y cómo surge? Vamos a hablar un poquito definiendo sus conceptos y hablando un poco sobre el marco histórico, porque yo creo que es supremamente importante saber de dónde viene, de dónde surge, ¿no? Esto no es una cuestión de ayer, no es una cuestión de hoy, es una cuestión de siglos. Bueno, digamos, sí, de siglos, ¿no? Que se fue muchos siglos. Entonces, también vamos a hablar de las manifestaciones del racismo, para conocer cómo se manifiestan esas expresiones racistas. Vamos a hablar de, vamos a responder a esta pregunta. Vamos a retroalimentar de igual forma los de... Gracias. ¿Existe el racismo en Colombia? Es una pregunta obligada, porque nosotros estamos en un contexto que a veces desconocemos que existe el racismo. Entonces vamos a hacer esa reflexión a ver qué surge de allí. Y por último, cómo eliminar el racismo. Vamos a mirar algunas estrategias para aplicar en el aula de clase y algunas cuestiones ahí que nos ayuden a replicar estos procesos en nuestras aulas de clase. Algunos investigadores entonces han señalado que el racismo se perpetúa en nuestra sociedad y eso se debe pues en gran medida porque creemos o no tenemos la información suficiente para saber de su existencia, ¿no? Y las formas en las que operan y los caminos para su eliminación. Por lo tanto, es nuestra labor como docente, siempre lo he dicho, como profesores, identificar y conocer, pues, perdón por el ruido ya, y conocer estas acciones que nos permitan educar a nuestros estudiantes, a las nuevas generaciones sobre esas formas violentas y racistas para evitar que se sigan perpetuando o normalizando, porque ya es una cuestión que
que está súper normalizada y que lo vemos como normal. Entonces muchos siguen pensando de que el racismo no existe, que el racismo sí existe, lo que no existe, y eso quiero que dejarlo claro, y vamos a hablar de ello más adelante. Lo que no existe es el concepto raza. Pero entonces nosotros pensamos, porque existe el concepto, no existe el concepto raza, pero sí existe el racismo. Vamos a hablar sobre eso y vamos a dejar claro esta cuestión. Por ello, es importante entonces saber qué es y cómo se manifiesta el racismo. Y como siempre me gusta empezar haciendo un pequeño ejercicio. Y en este caso, ¿qué es el racismo y dónde y cómo surge? Vamos a preguntarnos, ¿o qué es lo primero en lo que ustedes piensan cuando escuchan o leen la palabra racismo? ¿Qué se les viene a la mente, profes y profesoras? Profesores y profesoras presentes. Vamos a, ¿quién gustaría participar en esta pequeña consulta de qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos la palabra racismo? ¿Sí me escucha? Sí, señora, se le escucha. Sí, sí, señora. Yo pensaría, perdón, voy a hablar, pensaría que a veces lo asociamos como con color de piel, ¿no? Listo, sí, señora. ¿Quién más? Así, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos o pensamos o leemos la palabra racismo? ¿Qué más quiere participar? Yo, profe. Pues Adelante. racismo, estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar la profesora, pero también racismo se refiere a un tipo de etnia también, ¿no? O sea, que no solamente es los afrodescendientes, sino también a un grupo de etnia como tal. Sí, señora. Gracias. Bueno, nadie más. Cuando escuchamos la palabra racismo, entonces normalmente asociamos esa palabra con la esclavitud, con la violencia, con la afrodescendencia, con un grupo, digamos, sistemático que se creó en África, el apartheid, en el sur de África, ¿no? O en África. Estos términos, esclavitud, la violencia, afrodescendiente, el apartheid, y entre otros conceptos más que se relacionan con ello, es lo que nos muestra la dominación racial, ¿no? Es decir, con las acciones de la opresión contra aquellas personas que han sido consideradas una raza inferior. Y siempre nosotros pensamos, como decía el profe, solamente en un tipo de grupo o grupo étnico que son los afrodescendientes. Pero el racismo va mucho más allá, que es uno de los grupos raciales, o perdón, uno de los grupos étnicos que ha recibido históricamente más discriminación, ha sido más discriminado, pero hay otros grupos o grupos étnicos, los indígenas, también tenemos tenemos también a ahora se me olvida. Los gitanos, ¿no? Los gitanos también hacen parte. Ajá, los rom, exactamente. Pero el racismo, pues como les señalaba, es mucho más que una forma de discriminación, es también una ideología, y eso es muy importante, y es una ideología que está arraigada y que postula la existencia de una raza, pero una raza
entre comillas, ¿no? Cuando yo mencione raza, siempre lo voy a hacer entre comillas, acudiendo pues a los autores. Aunque es evidente entonces que los seres humanos tenemos diferentes o diferencias de color, de piel, de pelo, de ojos, las razas no existen y eso está ya más que comprobado genéticamente, ¿no? Las razas son una idea construida históricamente para justificar los intentos de dominación de unos pueblos sobre otros. Y eso va, pues nosotros en las Américas lo registramos pues con el choque de las culturas europeas y las iberoamericanas, ¿no? O los pueblos que llamaron indios en América. Entonces, es importante saber que cuando hablamos de racismo, pensar y señalar que a pesar de que está relacionado con el concepto raza, es una creación, es una ideología que se ha sustentado en ese concepto de raza, precisamente haciendo alusión de que hay unas razas más superiores que otras, ¿no? Y por tal razón deben ser sometidos. Es una realidad y es así. La ciencia genómica moderna ha demostrado que toda la humanidad posee pues un acervo genético común, que los seres humanos somos iguales en un 99% y que ese 1% restante, digamos, no explica esa diversidad, no explica una diferencia de raza. A pesar de eso, pues de que ya está comprobado científicamente, seguimos cayendo en el error en señalar el concepto de raza, y hemos invisibilizado el concepto de racismo, y mucho de ese concepto de racismo también ha quedado invisibilizado y se justifica porque dicen, bueno, es que nosotros somos mestizos, ¿no? Porque hay una combinación, una mezcla de etnias, pues como las europeas, los grupos étnicos originarios de América, las mismas grupos que llegaron del continente africano. Entonces ahí se da una mezcla y nosotros no somos racistas, somos mestizos. Y en ese discurso también ha quedado pues marcado, se ha invisibilizado el concepto de racismo y que por muchas circunstancias hoy entra pues a debate, ¿no? Y que es bueno generar esos debates para que podamos comprender y aceptar o reconocer que sí existe. Por lo tanto, el racismo, vamos a ver si tengo acá el concepto. Por lo tanto, el racismo es la creencia de que ciertos seres humanos son mejores que otros. Es la idea de que la apariencia física está unida a la cultura, a cualidades morales y capacidades intelectuales. Esta creencia fue justificada de forma institucional y hasta científica, ¿sí? Pero hoy se ha requete confirmado que, como les señalaba, los seres humanos somos iguales en un 99%. Quisiera mostrarles un video que me pareció interesante, pero no sé si yo le di compartir un video. Entonces voy a volver a compartir con sonido. Sí. Y me confirman, por favor. Estudio Jaime presenta algo que nos gusta Sí se hacer. escucha, profe. Perfecto. Si quiere Muchas poner gracias. pantalla completa, si se puede. A ver si no se me pasa. No se me pasó. A los humanos es clasificar,
tomar la diversidad de elementos que nos presenta la realidad y definir tipos en los que podemos dividir esos elementos. Clasificar puede ser muy útil cuando hablamos de objetos o conceptos, pues nos permite hacer generalizaciones que hacen más fácil pensar. Y es tentadora la idea de clasificar a los seres humanos por sus características físicas, pero ¿de verdad existen las razas humanas? Desde que las personas pueden viajar, se han dado cuenta de que en diferentes lugares los habitantes tienen aspecto diferente, diversos colores de piel, texturas de pelo y rasgos faciales. ¿Por qué? Para el Antiguo Testamento había 3 razas, que eran todas las que conocían los judíos en ese entonces y provenían de los hijos de Noé: los descendientes de Jafet, o sea, los europeos; los descendientes de Cam, los africanos de piel oscura; y los descendientes de Sem, o sea, los árabes y los propios hebreos. La primera clasificación formal la hizo François Bernier en 1684, y en 1785 Carlos Linneo, después de clasificar a los animales, dijo que había 4 razas humanas: europea, asiática, africana y americana. Por mucho tiempo, estas clasificaciones, a veces con la legitimación pseudocientífica, sirvieron para justificar la opresión y la explotación. La esclavitud de los negros en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, se justificaba diciendo que eran descendientes de Cam, quien había sido maldecido por Dios. En los virreinatos españoles de América, incluso se inventó un sistema de castas ligado a la raza. Quienes más derechos tenían eran los españoles de sangre limpia. A los hijos que tuvieran con mujeres indígenas se les llamaba mestizos, o si era con las mujeres afrodescendientes, mulatos. Y de todas las posibles combinaciones surgió una enredada clasificación que incluía castas con nombres tan chistosos como Sambo, Saltapatrás, Zambaigo o Tentenelaire, cada uno con menos derechos que el anterior. Después de un par de siglos de mezclas, era imposible saber a qué casta pertenecía cada quien. Y aunque el sistema de castas fue abolido, hasta la fecha persiste en nuestros países una errónea noción de que la importancia de una persona está relacionada con su color de piel. Verás, en el siglo XVIII existía una idea llamada poligenismo, que decía que cada raza se había originado por separado en cada continente, sin ancestros comunes. Ahora sabemos que no es así, que todos provenimos de una población que vivió en África Oriental hace aproximadamente 200.000 años, que casi seguro era de piel oscura y que después se fue diversificando. Hablando de piel, Friedrich Blumenbach, al intentar una clasificación de razas, ya había notado que era imposible trazar una línea divisoria entre poblaciones de diferentes colores. Se trata más bien de un gradiente que varía de manera continua entre los tonos claros y los oscuros. Si pintamos un mapa del mundo con el color de piel predominante en cada región, veremos claramente que los tonos más oscuros coinciden con las zonas que reciben más luz solar y no con los patrones de migración, por ejemplo. ¿A qué se debe? Los rayos ultravioleta de la luz solar pueden causar quemaduras o hasta cáncer de piel, pero al mismo tiempo son necesarios para producir vitamina D, indispensable para fijar calcio y tener huesos fuertes. Nuestra piel tiene una sustancia llamada melanina, que en grandes concentraciones bloquea la luz y en bajas la deja pasar. De esa sustancia depende el color de tu piel. A más melanina, más oscuro el color. En las zonas con más radiación solar, cerca del ecuador, sobreviven mejor los individuos de piel oscura. Y en las zonas más al norte y al sur, sobrevive mejor la gente de piel clara, ambos a salvo de quemaduras y produciendo suficiente vitamina D. Entonces, el color de piel está más relacionado con el lugar en el que vives tú o tus ancestros cercanos que con la pertenencia a un grupo étnico definido. Por ejemplo, la gente que vive al sur de la India y Sri Lanka tiene la piel muy oscura, pero sus tatarabuelos vivían más al norte y tenían la piel más clara, y a su vez sus ancestros remotos venían de África y tenían la piel oscura. En tan solo 2500 años puede cambiar por completo el color de piel de una población. Si tu color de piel no corresponde al lugar donde vives, el de tus tataranietos seguramente sí, dentro de unas 100 generaciones.
Científicamente, las razas no existen. Son un intento artificial por hacer grupos excluyentes donde realmente no hay divisiones. Incluso las razas de perros no son clasificaciones biológicas, son categorías que comparten ciertas características en las que se pusieron de acuerdo clubes de aficionados. No hay razas humanas. Existen solo diferentes características físicas que se heredan, cambian con el entorno y se mezclan para dar origen a millones de maravillosas combinaciones que forman la increíble y hermosa diversidad humana. Curiosamente, recuerda sus... Bueno, ¿cómo les pareció el video? Espera. Suscribirte a Curiosamente y creo que nos da un buen resumen de lo que pues queremos abordar y estamos abordando acá, ¿no? No sé, pues que si tuvieran algo que contar, pues están abiertos los micrófonos. Pueden interrumpirme cuando ustedes lo crean conveniente. Aquí es importante también hablar de lo racial, ¿no? O el motivo de racializar a las personas, entendido como el proceso a través del cual las diferentes o las diferencias fenotípicas, sociales y culturales y religiosas se encuentran implicadas en un proceso de diferentes esencias y radica entre los humanos. Es decir, las diferencias fenotípicas, sociales y culturales es lo que va a marcar ese proceso a través del cual las personas se van a diferenciar entre otras, ¿no? Y es a lo que uno o se les apunta a llamar el motivo de la racializar o racializar. Por ejemplo, hablando de los fenotipos o digamos las cuestiones sociales, digamos que relaciono a las personas que realizan las labores domésticas en mi casa con las personas que tienen un color de piel oscura, ¿no? Entonces ahí, como nos señalaba el video, eso no tiene nada que ver con esos fenotipos o está relacionado con la cultura, sino que se ha creado así, digamos, históricamente para someter una etnia en particular. En este caso, pues estamos hablando de la etnia negra. Entonces, no podemos hacer esos tipos de relación. Debemos ya ir despejando todas esos prejuicios y esas discriminaciones que tenemos con estas personas. Y no solamente con la con la etnia negra, ¿no? También se ha tendido a despreciar a los chinos, ¿sí? También por su color de piel y muchas otras nacionalidades. Esto, ¿cómo se manifiesta entonces este racismo? Racializar entonces a una persona es tener una justificación o es tener una justificación biológica para la discriminación y para la hegemonía que se fundamenta en unos grupos más poderosos que otros y se fundamenta precisamente en esos prejuicios y esos tipos, digamos, pseudocientíficos, porque también tiene digamos, una base pseudocientífica que hoy definitivamente ya se ha comprobado que no es así, pero que por mucho tiempo se justificó y que fue socialmente, digamos, aceptado, ¿no? Y todo esto derivó a un
a un racismo institucionalizado y sistemático de segregar a estos grupos racializados. Eh, Como han mencionado quizás varios autores, no se trata del racismo individual, sino de la estructura sistemática de creencia que se perpetúa en el tiempo. Y eso es lo que hay que cortar ya, ¿no? Y esas creencias sistemáticas que se han mantenido hasta la actualidad. Entonces ya es hora, pues, de erradicar todas esas creencias. Eh, el contexto de la pandemia nos mostró varias de esas segregaciones, y eso se pudo ver no solamente en países como Inglaterra, Estados Unidos, incluso en Reino Unido, ¿no? Donde la población, donde hubo una radical, digamos, diferencia de mortalidad y morbilidad en diferentes tipos o grupos étnicos. Y eso también pasó en Colombia, ¿no? Donde si buscamos las estadísticas, las regiones, digamos, periféricas de la Amazonía, de la costa atlántica, del Pacífico, es donde se encontraban a las personas que más padecieron esta situación dolorosa que se presentó con la pandemia. Son poblaciones que han estado olvidadas precisamente, y es allá donde se han, digamos, replegado estas comunidades étnicas. Si ustedes miran en el mapa de Colombia y buscan dónde están las comunidades étnicas y, indígenas y afrocolombianas, pues vamos a encontrar que está en el Chocó, en el sur del Cauca, en Nariño, en la Amazonía, en lo más norte de la costa atlántica. Entonces ustedes pueden observar que se han ido replegando producto de este desplazamiento que históricamente se ha tenido con estas poblaciones. Entonces, ¿de dónde viene o cómo surgen, yo no sé si creo que se me corrió esta diapositiva, perdón. Pero bueno, vamos a seguir. Yo creo que no entiendo por qué razón como que se me corrieron las diapositivas, pero la idea también o la idea de esta charla es tratar de cambiar esas expresiones radicales, estigmatizantes, que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿no? Y que a veces las tomamos, las normalizamos, pero que son palabras hirientes. Entonces, si buscamos, digamos, en estas expresiones, siempre vamos a encontrar que lo negro equivale a lo malo, ¿no? Y lo blanco a lo bueno. Entonces, en estas expresiones que vemos acá, el patito negro, el mercado negro, el día negro, la magia negra, aguas negras, la mano negra, negras intenciones, dinero negro, ovejas negras, todas ellas hacen referencia a algo malo. Allí el concepto blanco, por ejemplo, no hay un contrapuesto, digamos una contraparte. Mercado negro, mercado blanco. O sea, la cuestión de lo negro siempre está relacionado con lo malo. Digamos, magia negra y magia blanca, pero ese concepto pues se da en otro, digamos, en otro contexto, ¿no? Y eso de por ejemplo, hay una suerte negra, tener
un día negro, todos estos están relacionados y la mano negra que corre por muchas instituciones, digamos, las negras intenciones, un mercado negro, en fin. Pero de aquí entonces podemos cambiar, en vez de decir, en lugar de decir mercado negro, se puede decir mercado irregular o ilegal, para no darle esa connotación de lo negro relacionado con lo malo, ¿no? En lugar de decir día negro, se puede decir qué día tan difícil. En lugar de decir trabajar con negro, se puede decir trabajar duro o con juicio. En lugar de decir aguas negras, se puede decir aguas residuales. Y digamos, ir cambiando estas pequeñas, ir realizando estas pequeñas acciones que van aportando a no seguir cometiendo ese error de seguir relacionando lo negro como algo malo. Me gustaría preguntarles si saben otras expresiones donde el color implica algo negativo. Si nos tomamos un momento, no sé, no están muy participativos, pero si alguien quiere, no sé, señalarme alguna otra expresión o palabra que esté relacionado con lo que estamos señalando acá, donde se implique el negro o se relacione el color negro con algo negativo. O sea, aparte de los ejemplos que he señalado, no sé si alguien más tenga o sepa, tenga conocimiento de otro concepto. ¿Alguien quiere participar? Por ejemplo, tampoco es muy casual que en el juego de ajedrez las piezas blancas sean las primeras en moverse. Yo sé que son cuestiones que ustedes dirán, ay, pero profe, son cuestiones muy, digamos, sin sentido, ¿no? No tienen mucho sentido. Y algunos lo llaman microracismo, ¿no? Como haciendo alusión también al microsexismo. Estos microracismo es lo que se han perpetuado durante muchos años y es lo que nosotros hemos tomado o plasmado en nuestro discurso de forma normal, ¿no? Y yo sé que muchas personas no están de acuerdo en algunas cosas, como tampoco están en el lenguaje inclusivo, ¿no? O el lenguaje incluyente, pero es necesario, es sumamente necesario, porque de esas pequeñas acciones es que comenzamos a, digamos, a construir algo nuevo, algo diferente. Todo lo negro posee una connotación positiva y es un discurso construido de forma intencional. Esto no es gratuito. Repito, esto es una forma que se ha perpetuado y es una ideología segregacionista que busca someter a un grupo de personas e imponer su cultura. Y qué bueno que estén acá y que estemos hablando pues, de estas cosas, ¿no? De estas problemáticas, de estos temas. Entonces, ¿de dónde viene o cómo surge el racismo? Es una pregunta que nos obliga a ir hacia atrás, nos obliga a hablar o comentar pues desde ese contexto histórico donde se comenzó a mirar y vamos a ir un poquito hacia atrás en la historia. Bueno, este video lo vamos a ver después porque lo tenía más allá. No sé por qué se me trastocaron estas diapositivas, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos a ir hasta la Grecia antigua.
En la Grecia antigua, Aristóteles ya señalaba o hacía una jerarquía de razas según su nivel científico, cultural y político, ¿no? Y el racismo nació y se desarrolló de forma paralela al surgimiento y al desarrollo del concepto biológico raza, a la forma de clasificación y el ejercicio del poder asociado a este concepto biológico de raza. Entonces, a partir de finales del siglo XVIII, no vamos a abordar, espero un momentito. Bueno, vamos a hacerlo cronológicamente. Entonces, vamos a ubicarnos en la Grecia con Aristóteles, que él comenzó a hablar de la jerarquía de las razas según su nivel científico, y pues él en su obra política, ahí relacionaba el concepto de raza como un pueblo con una misma biología. Sí, y que según sus observaciones esto correspondía a un nivel de civilización determinada, y así fue que se condujo entonces a mostrar una jerarquía de raza de un nivel científico, cultural y político, donde los que habitaban esos lugares fríos de Europa eran faltos, señalaba Aristóteles, ¿no? Que los que vivían en estos lugares eran faltos de inteligencia y de técnica, pero pues tenían un coraje. Decían, no, pues estos tienen muy poca inteligencia y técnica, pero tienen mucho coraje. Por eso de esos lugares fríos están los... bueno, ahorita se me olvida, pero ellos tenían, según Aristóteles, mucho coraje, pero él señala que los asiáticos, bueno, estos habitantes tenían mucho coraje, pero también les faltaba organización política, ¿no? Y tenían la incapacidad para mandar o mandar o imponerse a sus vecinos. Y por su lado, los asiáticos, él hizo pues un mapa, y según este mapa iba señalando como el mapa del video, pero relacionando esas características no con el lugar de procedencia, sino con esas características biológicas. Entonces, él señalaba que los asiáticos, al contrario de estas personas que vivían o habitaban estos lugares fríos, eran inteligentes y técnicos también, ¿no? Pero le faltaba el coraje. Bueno, y al contrario de los habitantes de estos espacios fríos, ellos eran inteligentes sin coraje, lo que le permitían ser esclavizados, ¿no? Estos no tenían coraje, igual que estos tenían inteligencia, pero no tenían coraje. Estos tenían coraje y eran luchadores, pero estos no tenían coraje. Y si lo llegamos al presente, de esas, digamos, características también se las asemejan a estos habitantes del continente asiático, ¿no? Que son quizás un poco pasivos, pero son muy inteligentes. Entonces, esta pasividad se justificaba para la esclavización o esclavizarlos, ¿no? Según Aristóteles.
Entonces, digamos, la raza helénica, según Aristóteles, esta era la raza valiente, inteligente y que podía vivir libre y que tenía las formas para gobernar era la más capacitada para ejercer la política, ¿no? Definitivamente, en definitiva, la raza helénica, hablo raza, recuerden que es entre comillas, estamos citando pues Aristóteles, era una raza superior que tenía la capacidad para esclavizar y dominar eh, a los grupos inferiores, es decir, a los asiáticos y a estas personas o a estos habitantes de los lugares fríos. Esa fue la justificación que desde la antigüedad se ha venido construyendo y que se ha venido, digamos, sosteniendo y validando en el tiempo. Y eso es muchos años, ¿no? Que te sigan recalcando esto y porque ¿quién fue Aristóteles, no? Y que hoy todavía Aristóteles es es citado y es consultado y muchas de sus reflexiones filosóficas tienen sustento el día de hoy. Pero definitivamente esto no se puede relacionar las características de las personas solamente o con un fundamento biológico. Entonces, también sabemos que aparte pues, de Aristóteles, llegamos a estos dos personajes, a Darwin y Spencer, estamos ya con el desarrollo de las teorías evolucionistas. Darwin, antes de desarrollar esas ideas de transformistas, creía que la diferencia entre un hombre salvaje y uno civilizado era mayor que la que había entre un animal salvaje y uno domesticado, ¿sí? Era mayor. Pero antes, eso digamos, antes de que él pensara en esas ideas transformistas posteriormente, pero al final tuvo que reconocer que no habían fundamentos para creer que los esclavos negros o los indígenas que habitaban las tierras de fuego en el extremo sur de Sudamérica, extremo sur de Argentina, no solamente los esclavos negros, sino también estos habitantes indígenas de esta tierra de fuego, estuvieran más cercanos a los animales de lo que él mismo lo estaba, ¿no? Él al final reconoció que estas personas no estaban, no están más cerca de lo que él mismo estaba, como hombre blanco, ¿no? Entonces, al final, a pesar de todo, reconoció al final, pero estas políticas de Darwin, estas teorías de Darwin, fueron retomadas posteriormente con Spencer, donde hablamos del darwinismo social, ¿no? Entonces esa teoría comenzó a justificarse y comenzó a interpretarse. Spencer era un filósofo, ¿no? Hizo su propuesta de la interpretación de las ideas de Darwin para construir el llamado darwinismo social. Él describió que la selección natural como la supervivencia del más apto y popularizó una visión lineal y progresista de la evolución. La raza blanca, que era la cabeza, que estaba a la cabeza, seguida por las demás razas. Ahí entonces la supremacía de la raza blanca, ¿no? De ahí se agarraron Hitler para sustentar sus ideas nazis o de ese partido que encabezó
pues lo que todos conocemos, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el concepto de racismo ha hecho todo este recorrido, ¿no? Y que una parte de las teorías de Darwin vinieron a sustentar que había unas razas más fuertes que otras y que por lo tanto esas razas débiles también necesitaban ser sometidas. El darwinismo social, la supremacía del más apto, ¿no? Posterior a esto, entonces, porque, bueno, obviamente es un resumen y muy apresurado, ¿no? Si es una idea para que podamos ir profundizando. Sé que las teorías de Darwin y de Spencer son mucho más profundas, pero digamos que esta teoría del darwinismo social, donde se considera la supervivencia del más apto, va a popularizar una línea donde la raza blanca va a estar a la cabeza, ¿no? En los aspectos o los aspectos evolutivos. Pero entonces, ¿qué pasó posteriormente? Porque ya hicimos ese recorrido, llegamos a ese punto fundamental donde se justifica, digamos, en cierta forma, desde la ciencia, esa condición apta de la raza blanca sobre las demás razas. Durante el siglo XX hubo 3 regímenes racistas: el nazi en Alemania, el Apartheid en Sudáfrica y el Ku Klux Klan en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Y si ustedes ven los periodos de tiempo a los que hacen referencia, digamos que están contemporáneos un poco. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, simplemente como modo de referenciación o de referencia, para que posteriormente ustedes puedan pues consultarlo. El régimen racista nazi, yo creo que lo tenemos supremamente claro de qué se trató este régimen 20. Adolfo Hitler emite un programa de 25 puntos donde esboza la agenda de su partido político llamado Los Trabajadores de Alemania. Esta plataforma de este partido se caracterizó por el racismo. Entonces exigía la pureza racial en Alemania, proclamaba que el destino de Alemania era dominar a las razas inferiores e identificaba a los judíos como enemigos raciales, ¿no? Aquí el enemigo, digamos, directo de ellos fueron los judíos. Este personaje, Hitler, estuvo obsesionado con esa idea sobre la raza. En sus discursos y en sus escritos, que se pueden localizar, que se pueden leer, como el libro Mi Lucha, ¿no? Allí pues difundió sus creencias de la pureza de raza y la superioridad de la raza germana, a lo que él le llamaba la raza aria, la raza superior. También pues declaró que esta raza debía permanecer pura y tomar el control del mundo, ¿no? Allá iba su pensamiento. Estoy, repito, dando descripciones de este régimen nazi. Son momentos históricos de la sociedad que necesitan mucha más profundidad de lo que yo estoy señalando acá, repito.
Entonces, aunque hoy en día nos parezca esas ideas descabelladas, todavía siguen existiendo personas que creen y que siguen estas ideologías, ¿no? Y eso es lo más terrible y lo más peligroso, que se sigan proclamando estas ideas de una supremacía, de una etnia en particular sobre las demás. Otro régimen que ya les había comentado un poco es el apartheid, que se llevó a cabo o se instauró, porque fue un régimen, ¿no? Bueno, instaurado y sustentado por las mismas estructuras políticas. Entonces, consistió en la creación de lugares separados para los distintos grupos raciales, en medio de transporte, hospitales, sitios de ocios, escuelas. Que no me deja ver, pero voy a esconder esto. Bueno, entre otros sitios, el desconocimiento del derecho a votar para las poblaciones no blancas y la provisión del matrimonio entre personas blancas. Cuando hablamos de esta palabra, apartheid, digamos, etimológicamente señala, es un concepto, es un concepto que se relaciona o significa separación en una de las lenguas africanas, en el africano, creo, sí, ¿no? Es lo que hace referencia a este término. Significa separación en una lengua oficial de Sudáfrica. Fue un sistema segregacionista racial que impuso un partido, el Partido Nacional, que fue legislado por el Estado sudafricano, ¿no? En 1984. Entonces, así de grave es el asunto. Aquí está esta imagen donde se muestra esas distinciones de los grupos, ¿no? Donde las personas de color debían ir hacia la parte de atrás del autobús, mientras que las personas de color blanco iban en la parte de adelante. Y como digo, fue un régimen que impactó y perduró por mucho tiempo, 1948, 1990, y eso es un montón de años también, donde donde se conforman las ideologías, porque hay que saber que las ideologías no surgen y se constituyen de un momento a otro. Eso necesita mucho tiempo para penetrar en las estructuras mentales de las personas. Y por eso es tan difícil hoy pensar que podamos erradicar completamente el racismo. Son estructuras profundamente, o sea, son ideologías que se han ubicados, profundizados en las mentalidades de las personas. Por su parte, entonces, el otro régimen de estos regímenes que han sido sustentados por las estructuras estatales es el Ku Klux Klan, ¿no? También yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de este régimen. Es un régimen que se dio específicamente en algunos estados de Estados Unidos, que fue una organización que la fundaron después de la Guerra Civil estadounidense de 1865, donde la victoria del norte, recuerden que esa guerra
se dio entre el norte y el sur, donde un factor importante era terminar con la esclavitud, ¿no? Y de hecho, se logró la esclavitud, abolir la esclavitud, ¿no? Pero los seguidores, pues, de este régimen, o de esta secta ideológica, cabalgaban por los campos envueltos en estas sábanas, en estas capuchas blancas que ustedes ven acá, para pues atacar a las poblaciones negras y a las poblaciones blancas que estuvieran a favor de esas poblaciones negras, ¿no? Y aterrorizaban, atemorizaban, asesinaban a los esclavos que se habían emancipado en ese momento. Su objetivo, pues, era que los antiguos esclavos o cualquier blanco que apoyase a ellos, aniquilarlos. Sí, así como lo estoy diciendo, aniquilarlos, ¿no? Porque y hay mucha documentación también que sustenta estas acciones. Entonces, como pueden ver, estas ideologías fueron sostenidas por las instituciones políticas de esas épocas y por ello, repito, el racismo cuesta demasiado lograr erradicarlo porque se convirtió en un sistema de violencia contra un grupo de personas durante mucho tiempo. Entonces, quería mostrarles estos tres regímenes porque son los que de cierta forma, yo no sé, incluso se le ataca o se le atacaba al presidente pasado de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Ay, Dios. El que salió, ¿cómo se llama? A Trump, ¿no? Trump. Que era apoyado por estas sectas, ideologías o grupos ideológicos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que en el presente todavía podemos encontrarlos, ¿no? No abiertamente como estaban en ese momento, igual los nazistas o los nazis todavía existen. Si hace poco se escuchó aquí en Colombia de ellos, ¿no? O sea, cuestiones supremamente, digamos, que asusta encontrar todavía este tipo de pensamiento que causó tanto daño en el pasado, ¿no? A unos grupos específicos de grupos étnicos. He querido contextualizarlo porque creo que es importante conocer que el racismo cómo cuesta y y nos va a costar muchísimo por todas estas ideologías que están bien arraigadas en el pensamiento y en las acciones porque no es solamente creencias, es una creencia, pero que también se ha convertido en discriminación, no solamente es un prejuicio, sino que se ha convertido en una acción, ¿no? Y que no sé si ustedes lo han vivido o tienen algún conocimiento cercano, pero que sí existe. Entonces la pregunta, ya ubicándonos en el marco colombiano, en el contexto colombiano, ¿existe el racismo en Colombia? ¿Existen todas estas prácticas de estas manifestaciones de estos regímenes que ya les he comentado? ¿Existe el racismo en Colombia? ¿Ustedes qué creen, profes? ¿Existe? ¿Qué piensan? Sí. Sí, ¿no? Pues yo les confieso, yo no he sido rechazado o sufrido discriminación por mi color de piel,
pero sí conozco otros casos, ¿no? Y sí hay investigaciones que sí lo muestran. Es una cuestión que no se ve, digamos, a diario y que no se ve constantemente, pero existen muchas formas, no solamente el racismo de discriminación, existen otras muchas formas. Y creo que esta diapositiva también se me saltó. Porque también encontramos otras manifestaciones racistas que no son tan evidentes, contextualizadas en lo que hemos señalado anteriormente, haciendo ese recorrido histórico. Otras evidencias que nos llevan al contexto del discurso, al contexto del lenguaje, de un gran sector de la población contemporánea. La misma representación, por ejemplo, del indígena, donde se bromea con la cuestión del indio, ¿no? Haciendo alusión a una persona, deje de ser indio o algo así. Entonces, no solamente, repito, estamos contextualizando a la población negra, porque ha sido bastante golpeada, pero también pero es que las poblaciones indígenas, digamos, en el contexto de la colonización, ¿sí? Se dieron leyes que ampararon a mucha de esta población. Y no digo que no sufrieron, claro que sufrieron y siguen sufriendo y están sufriendo, y por eso son comunidades y grupos que han sido discriminados y todo tipo de vejámenes. Entonces, no vamos a especificar, o no quiero que solamente el racismo se comprenda, y eso le agradezco a las profes que intervinieron al inicio, no solamente con las comunidades indígenas, afrodescendientes. Por eso tenemos que estar conscientes o comprender estas distintas formas de manifestarse del racismo. Y yo, bueno, no sé si, yo también me estoy sorprendiendo con las diapositivas. ¿Alguien quiere participar? ¿Que existe el racismo en Colombia? ¿O alguien tiene alguna... Escucho un micrófono encendido? No. Bueno, aquí traigo algunas frases, ¿sí? Para que, digamos, hablamos un poco sobre si existe o no el racismo. Esta es una investigación muy buena que hace Rumaña sobre diferentes... Hace una recolección o recopilación de frases que desde las personas que están gobernándonos o están en el poder han expresado. Y acá solamente traigo unas cuantas. He sacado los nombres para no hablar directamente, porque ella los coloca con nombre y todo, pero bueno, un diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia dijo: la plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo, estiércol. Sabemos que el Chocó, y hay muchas alusiones al Chocó en estas expresiones racistas, ¿no? Porque si esto se construye, y ahí es donde vemos que esta es una construcción que viene desde el poder, desde el propio Estado. Un concejal de Marsella, en el departamento de Risaralda, expresó que los desplazados, negritudes e indígenas son 3 cánceres que tiene el gobierno nacional y el mundo. Yo cuando leía, pues, hacía la lectura de este texto, me sorprendió, porque y me dio mucho coraje también, ¿no? ¿Cómo se puede hablar así de otras personas, ¿no? Y que estuvieran hablando ni siquiera de animales.
Otras dos. Un exministro recientemente le preguntó a alguien interesado en visitar el departamento del Chocó: ¿para qué vas al Chocó si allá solo hay negros y mosquitos? Santo Dios. Un ministro de Hacienda dijo que el Chocó es una carga para el país. Estas, ella hace el estudio para la costa pacífica, pero digamos se centra en el Chocó, por eso hizo esta recopilación de frases de estos personajes relacionados con este territorio. También habla acá de Laureano Gómez, que fue un presidente de Colombia en el año 1950-1951, donde señaló en 1928 que el predominio de los negros en una nación, que el predominio de los negros en una nación la condena al desorden y a la inestabilidad política y económica. Gustavo Rojas Pinilla, también un dictador, que ocupó la silla presidencial, pero por medio de una dictadura, un golpe de Estado, perdón, también, bueno, sí es una dictadura, pero a partir de un golpe de Estado, señaló que el pueblo chocuano es una especie de minusválido e incompetente que requería ser desmembrado y entregado a los departamentos vecinos, o sea, que no tenían ni la capacidad para subsistir por sí solo como departamento, ¿no? Entonces, si esto digamos, evidencia, sustenta esa construcción discursiva que se ha venido y que no solamente ha quedado en el nivel de la política, sino que también ha permeado todas las sociedades, ¿no? Que bueno, que no deja uno de sorprenderse escuchar, porque no es, aunque acá, digamos, en lo cotidiano, hablamos de la mano negra, del patito negro, sí, pero expresar o construir frases tan hirientes, no sé si algunos de ustedes haya tenido algún ataque racista y que pues le hayan señalado algo más de lo que se llama por ahí un racismo implícito, ¿no? Que a veces también uno, porque como que ya lo normalizó y a veces, ay, sí, como yo a veces digo, ay, que las razas, y digo, ay, no, raza no, ya. Sí, pero lo importante es ser consciente de que se está cometiendo, pues, un error por mínimo, ¿no? Acá yo he traído traje este otro ejercicio que me pareció interesante mirarlo, pero igualmente si no quieren participar, profesoras y profesores, me hubiera gustado, bueno, ahí ustedes pues les dejo para que puedan replicarlo en sus salones. Me hubiera gustado pues una conversación. Yo sé que es una charla, ¿no? Y en una charla pues participamos. Sé que a veces nos cuesta un poquito interactuar, pero en la interacción es donde podemos generar diálogo, ¿no? Y el diálogo es la herramienta más efectiva y más eficaz para conocer al otro y también para conocerse a uno mismo, ¿no? Es una herramienta efectiva para eliminar todos estos desigualdades, racismos, prejuicios, que no hacen parte de nosotros como seres humanos, al contrario. Entonces, ¿de qué trata el ejercicio? Tenemos tres, digamos,
cuestiones o casos. Y quería saber si ustedes pueden identificar el tipo de sistema discriminatorio a los que pertenece. Por ejemplo, el primero, y el que quiera participar, pues le agradecería si así lo desea. Entonces, a una mujer que tiene la misma especialidad y el mismo nivel de estudio y de experiencia profesional que un hombre, le pagan menos que a él en la misma empresa por desempeñar el mismo cargo. ¿Con qué sistema lo podemos relacionar, profes? Con un sistema estructural, un sistema clasista o un sistema patriarcal. Aquí hablamos de un racismo estructural. ¿A qué hará referencia o con qué lo podemos relacionar este caso? ¿Con qué creen que podamos relacionarlo? ¿Con qué tipo de sistema? Sí. Profes, ¿están por ahí? Bueno. Señora, estaba leyendo. Estaba leyendo el caso A, que pues hace la comparación entre, pues, de género, ¿no? Entre cómo es diferente las condiciones laborales entre un hombre y una mujer. En este caso, estoy mirando si aplicaría el último, el tercero. Correcto, profe, sí, es un sistema patriarcal, claro que sí. Ahorita vamos a hablar de un sistema patriarcal para que nos quede un poquito más claro, pero quiero medir a ver si lo podemos relacionar. Sí, es un sistema patriarcal. El segundo, muchas gracias, mi profe. Dos actores muy reconocidos han obtenido muchos papeles en película o programas televisivos, pero el actor de tez clara generalmente obtiene el papel principal como un hombre exitoso, y el de tez oscura siempre presenta al delincuente, al trabajador poco calificado, a una persona de un barrio pobre. Después, bueno, todos los tres casos son súper típicos, ¿no? Que uno siempre relaciona a estas personas con los oficios o las cualidades inferiores, digamos. ¿Con qué podemos relacionar este caso? Nos quedan dos: un racismo estructural o un sistema clasista. Aquí estamos hablando de un racismo estructural. Sí, señor, sí, señora. Muchas gracias, profe. Un racismo estructural. Ahorita miramos y hacemos hacemos énfasis en esto. El tercer caso: un guardia de seguridad expulsa de un centro comercial a una persona a la que a simple vista considera pobre, porque asume que no podrá pagar los productos que allí se venden y que por lo tanto está en ese lugar para robar. ¿Con qué lo relacionamos? Bueno, ya nos queda una sola, ¿no? Con un sistema clasista. Son tres ejemplos que podemos considerar clásico, de los que yo creo que todos nosotros hemos escuchado e incluso
vivenciado, porque se ha convertido como en algo normal y nos ha pasado. Yo sé que a mí me ha pasado, a usted le ha pasado, que uno se sube al bus, ¿verdad? Y está una persona pues que no está bien vestida, que a lo mejor tiene un corte extraño y no nos sentamos al lado de ella, ¿no? Porque eh, eh, por esos prejuicios de que nos va a robar, de que es una persona no sé qué. Sí, es verdad que ha sucedido. Repito, a mí me ha sucedido eso. ¿Y por qué se genera esto? O el estigma que uno tiene o se ha creado y se creó, la xenofobia contra los migrantes, ¿no? Especialmente con las personas que han venido de Venezuela. Entonces es una cuestión que sí, que se ha vivido y que tenemos esos prejuicios. Y son cuestiones, repito, que no vamos que no se van a erradicar tan fácilmente. Ahora miremos otro ejercicio, pero bueno, antes de este ejercicio, habíamos dicho que íbamos a hablar un poco sobre un racismo estructural. En la vida pues cotidiana, perdón, podemos ver cómo el racismo es el ejercicio pensado y sentido y también actuado por personas concretas en contra de otros individuos o comunidades específicas. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Sin embargo, esto no solo se presenta en actos particulares de algunas personas a las que podemos identificar como racistas. El racismo tiene un alcance estructural y esto quiere decir que va más allá de las condiciones de un individuo o las condiciones individuales. El racismo es un sistema estructural que significa que este modelo de entender, digamos, las diferencias humanas ha ordenado la sociedad. Él ha ordenado, como hemos visto, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y se ha filtrado en la construcción de las instituciones sociales que están relacionadas con la familia, con la escuela, con el Estado. Cuando hablamos de estructura, siempre nos remitimos a esas estructuras que tienen que ver con la escuela, con el Estado, con la religión o las religiones. Bueno, en ese entonces la religión, pero bueno, ahora las religiones, la economía, las leyes están relacionadas con el Estado. Entonces, son es un ordenamiento que se ha filtrado en todas las instituciones sociales y las instituciones políticas, como el Estado y los organismos de gobierno. Si lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Y esto se ha naturalizado en ideas y sentires y en las prácticas que cotidianamente realizamos. Entonces, cuando hablamos de esas estructuras del racismo estructural, que trasciende al individuo y se aloja y se profundiza en estas estructuras que sostienen a la sociedad. En el contexto latinoamericano, el racismo institucional o estructural a menudo se asimila al racismo de Estado, en tanto que es un sistema global de dominación y de poder. ¿Dónde más se puede perpetuar un sistema de esto o unas prácticas en los que
gobiernan, los que dominan, los que tienen el poder. Cuando hablamos entonces de un sistema clasista, a través del clasismo una persona se cree por encima de otras y se cree mejor persona por pertenecer a una clase social superior o tener recursos económicos o un nivel educativo o académico. Cuando un sistema clasista se enfoca en estos aspectos. Soy superior a ti porque tengo mucho más estudio que tú, soy superior a ti porque tengo muchos más recursos económicos que tú, soy superior a ti porque vivo en un estrato mayor que tú vives en el estrato 2, yo vivo en el estrato 7, por lo tanto, yo soy más importante, ¿no? Eso es un sistema que se ha reproducido. El clasismo no solo supone que dicho individuo se crea mejor, recuerden que trasciende, estos sistemas trascienden, se crea mejor que otro, sino que además se exterioriza. No es que yo me creo mejor que tú porque yo tengo más estudios, no, sino que al momento en que desempeñamos las mismas labores, a mí me pagan más que a ti. Sí, puede hacerse a través de hechos discriminatorios o de forma verbal, desprestigiando a quienes creemos que está por debajo de nosotros, es superior en esa escala económica y académica. Entonces eso es lo que asociamos nosotros con ese sistema clasista y el sistema patriarcal. Las ideologías patriarcales afectan principalmente a las mujeres al ubicarlas en un plano de inferioridad, en la diferencia sexual, que se presenta por la suprema discriminación inspirada en las ideologías, en estas ideologías, ¿no? La ignorancia de la historia, por eso yo hice alusión a la historia en ese pequeño contexto histórico, esa ignorancia que tenemos de los procesos históricos y de las luchas y de los logros de las mujeres a través de la historia, también ha sido un factor importante que nos ha permitido mantenernos subordinadas. Porque es importante reconocer esas luchas que se han generado y que si hoy se sigue luchando, se pueden seguir, digamos, erradicando, derrumbando pues todos estos sistemas y que esas luchas nos permitan seguir y continuar con esa lucha y valorar que sí hay una razón de ser, ¿no? Por lo tanto, hay que reconocer todas estas luchas y reconocer lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Digamos, hay una circunstancia en que una misma persona sufre una combinación de las tres, ¿sí? Porque hay personas que no solamente han sufrido el racismo estructural, sino que también un sistema clasista. No, se pinchó la faz. Y aquí hay que decir que no es lo mismo la discriminación de género, de clase o por orientación sexual que la discriminación racista, ¿no? Todo se ubica en un espacio diferente. Pero puede una persona sufrir diferentes tipos de discriminación que suelen funcionar conjuntamente en unos escenarios particulares. Por ejemplo, si una mujer es pobre y es lesbiana, pero además tiene el pelo en la piel oscura y probablemente sea víctima de discriminación por múltiples motivos, ¿no? Entonces ahí se concentra en una misma persona estos tres tipos de discriminación, supremamente doloroso, ¿no? Si de por sí sufrir el racismo estructural o sufrir racismo es una cuestión difícil, ahora sufrir los tres de los tipos de discriminación, como es el clasista, el estructural, el racismo y el de género. Entonces,
Pero en este contexto podemos decir que no todos los actos implican una selección de discriminación sistemática, ¿no? Y esos son los ejemplos que les traigo acá, que hay que saber identificar cuáles son esos casos que implican una discriminación racista sistemática o digamos que están constituidos en estos sistemas discriminatorios y cuáles no. Por ejemplo, estos dos ejemplos podemos identificar por qué no se pueden ubicar dentro de esos sistemas de desigualdad social. Por ejemplo, si dentro de un grupo en el que la gente está en igualdad de circunstancia, Juan no invita a Pedro a su fiesta de cumpleaños porque éste no le simpatiza. O cuando Ana prefiere ser pareja de Claudia y no de Rosa porque la primera le gusta más. Sí, aquí tenemos dos situaciones que de cierta forma están excluyendo a una persona, ¿no? Tú sí, tú no, hay una exclusión allá. Pero ¿por qué no tiene una connotación dentro de ese sistema de desigualdad social? ¿Qué es lo que nos permite señalar eso? No todos los actos que implican pues esa selección de una persona sobre otra son producto de alguno de los sistemas de desigualdad social estructural. Estos dos ejemplos son una prueba de ello, ¿no? Y son dos ejemplos que nos dan pie para reflexionar en esas diferencias y que pueda haber casos donde no tenga esas connotaciones. Estos dos hechos no pueden ser catalogados como actos de discriminación porque ninguno de estos hechos se deriva de alguno de los sistemas estructurales creados de desigualdad social o económica, política o cultural o en sociedad. ¿Cierto que no? No podemos decir que pues hay una cuestión de desigualdad social. No hay una cuestión de desigualdad social y el ejemplo lo dice. Simplemente que no quiero invitar a Pedro porque pues no simpatizo con él. Yo no necesito simpatizar con todo el mundo, ¿no? Y ninguno de ellos resulta en la anulación o eliminación de los derechos de la otra persona. Este es un punto importante para yo identificar si es una cuestión de discriminación de cualquier tipo, no solamente racista. Debo mirar si de ellos resulta una anulación, porque el racismo tiene eso, que es la anulación o eliminación del otro, bueno, algunos sí han ido a la eliminación física, pero es la eliminación de los derechos de las otras personas. Aquí no están vulnerando los derechos de las otras personas en estos dos casos. Pues la reacción es producto de la selección o de la elección o de las elecciones personales que todos y todas tenemos derecho a hacer, ¿sí? Sin que ello se pueda considerar como un acto de discriminación hacia la otra persona. Estos ejemplos los he señalado precisamente para que miremos cómo podemos distinguir aquellos actos racistas y aquellos actos que no tienen esas connotaciones. ¿Cómo eliminar el racismo? ¿Cómo hacer nosotros entonces, o cómo podemos hacer nosotros para contribuir? Porque no podemos eliminarlo, repito, con una sola acción. Esto tiene que ser un proceso que debemos iniciar ahorita y que debemos iniciar especialmente con esa población joven, con los estudiantes, con nuestros estudiantes, para que sea un proceso. Todo es un proceso que posteriormente tendrá sus frutos, ¿no?
es algo muy complejo, pero se han dado pasos y algunos muy significativos en esta dirección durante décadas. Y es importante generar el debate dentro de todos los espacios que tengamos posible, y es una pregunta válida de cómo nosotros, o si nosotros en nuestras aulas de clase hemos fomentado y de qué forma hemos fomentado simplemente hablar de que existe el racismo, ¿no? Simplemente tener ese diálogo con los estudiantes y hacer algunos tipos de ejercicios que nos lleven a que por lo menos ellos conozcan y que seamos conscientes de que existe. Así se inicia, ¿no? Y digamos, este es el origen o digamos el objetivo de esta charla, que si no lo conocíamos, pues yo creo que sí, pero bueno, tener algunos otros más elementos que podamos profundizar más. Si antes no se veía este diálogo de qué es el racismo, de cuáles son sus manifestaciones, y repito, es importantísimo que se generen este tipo de charlas y de debates también a nivel escolar. Y la educación que se les brinda a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, debe trascender la vida escolar, porque yo estoy haciendo un estudio sobre las competencias ciudadanas y hicimos una revisión bibliográfica y la mayoría de los artículos, los resultados han indicado de que las estrategias solamente se quedan en el contexto escolar. Entonces hay que trascender, llevar esas estrategias y aplicarlas a los contextos reales, ¿no? Tratar de traer ejemplos donde se discutan y se reflexionen esas estrategias y esas charlas, pero con ejemplos reales. Que trasciendan las aulas y que se relacionen con la vida real de aquello que se vive sí, que se vive en la vida cotidiana. Es importantísimo eso, y ahí algunos autores señalan que para desaprender el racismo y pensar en posibles caminos para su eliminación, es imprescindible que identifiquemos cómo lo aprendemos, cómo aprendemos a eliminar digamos, estas prácticas. Y en ese caso, la educación en la escuela, los mensajes en los medios de comunicación y las formas de socialización que aprendemos en la familia son centrales en la reproducción del racismo. Hay que tener pendiente estos espacios que están relacionados con esas estructuras que ya habíamos mencionado anteriormente, y ahí es donde se reproducen en la forma de socialización en las familias, en los centros escolares, en los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, en estos contextos en los que el racismo no se expresa en disposición legal, solamente en la medida en que se transformen los mensajes que se crean y transmiten en la vida cotidiana, en estos medios de comunicación, en la misma relación dentro del aula de clase o en las instituciones, sobre estos pueblos o estas comunidades étnicas. Si no se da ese diálogo, si no se da ese conocimiento, si no se da digamos, reconocimiento a estas poblaciones, va a ser difícil de que podamos seguir avanzando. Yo creo que un primer paso que hay que dar es ahí, ¿no? Creo que tenemos tiempo para mirar este video, que también me parece
muy bueno y que nos va a contextualizar pues todo esto que hemos señalado. Y lo voy a colocar con el permiso de ustedes para que no dura tanto, es un video corto también. No sé si, espérame, lo detengo para poderlo. ¿Escuchan? ¿Se escucha? No, señora, estás en audio. ¿Por qué somos Ahora sí se escucha. Sí. racistas? ¿Está en nuestra genética? ¿Es porque somos ignorantes? ¿O somos malos? ¿O somos buenos pero los blancos nos hacen malos? ¿O es la gente negra a la que nos hacen malos? ¿O los judíos? Quizá tengan la culpa a los judíos, porque todo el mundo le echa la culpa a los judíos, será por algo. O los chinos, porque ¿quién le importa a los chinos? Son dueños de medio mundo, pero da igual, los chinos son el asco, pero no tan asquerosos si los comparamos con los vale, que esto se me está pasando de castaño oscuro, vamos a parar. ¿Veis qué fácil dejarse llevar por la emoción? Ya con esto, aunque haya sido de broma, ya tienen para desmonetizarme el vídeo entero. Pero bueno, la pregunta es seria y me la han hecho más de una vez en el canal. ¿Por qué somos racistas? Pues esta misma pregunta se la hizo la profesora de primaria Jane Elliott en 1968 para planteársela a sus alumnos. Pongámonos en contexto. Ha pasado poco tiempo desde que han asesinado a Martin Luther King, y aquella misma mañana, en la clase de Elliott, uno de sus alumnos le preguntó: ¿por qué mataron a este tal King? Y claro, ¿de qué manera explicas a tus alumnos de primaria, todos blancos y de clase media, qué es el racismo, el cómo se vive esa realidad en la actualidad de la época y las consecuencias que tenían los movimientos por los derechos civiles, por el status quo y el poder? En realidad es imposible dar tantas respuestas de forma fácil y entendible para un niño de primaria, pero algo tenía que hacer, así que ideó un ejercicio para que sus alumnos comprendieran lo que es la categorización social y la discriminación. Un experimento sencillo de plantear pero con consecuencias muy profundas. Su ejercicio fue más conocido como el experimento de los ojos marrones y los ojos azules. Una mañana Jane Elliott dividió su clase en dos grupos. A un lado los niños con los ojos marrones y al otro con los ojos azules y verdes. Para diferenciarlos, les asignó a los ojos marrones un brazalete para identificarlos. A los ojos marrones les dijo que ellos eran mejores, eran más inteligentes y trabajaban mejor que los azules, por una sencilla razón. Les explicó que los niños con los ojos marrones tenían más melanina, y ese elemento no solo influía en su color de los ojos, sino también en su inteligencia, por lo que eran muy superiores a los ojos azules. Sí, lo sé, la melanina no hace eso. Ella lo sabía, pero los niños no. Y su objetivo era justificar la diferencia con un argumento creíble en vez de una división simplemente arbitraria. Y eso es lo importante, y aunque en principio parezca que no tiene mucha repercusión, créanme que eso es un kit muy importante para este experimento, así que no lo olvidéis. Este grupo de ojos marrones tenían ciertos privilegios, como elegir almuerzo o pasar más tiempo en el recreo, y por supuesto los ojos azules no se pueden mezclar con los ojos marrones, porque son peores. Y además de todo esto, pues tenían el respaldo y el favoritismo de la profesora, que no dudaba en ningún momento de resaltar las ventajas de tener los ojos marrones y lo malo. Profesora Luz Mary se paró el video. Estos al grupo privilegiado. Mientras que los más avanzados del grupo, si eran de los desprivilegiados, se quedaban atrás, se volvían... ¿Se detuvo, profe? Sí, más a vos. Ahora los sí, privilegiados sí. Sí se está deteniendo como la Los voz. insultaban y trataban mal a los otros, incluso abusaban de sus privilegios en espacios como el recreo. Y los sumisos, pues bueno, sentían la presión, pero no... Se está quedando pausado.
llevaban bien y eran amigos, y sin embargo no rechistaron en lo más mínimo y se dejaron llevar por completo por la dinámica que se había generado en clase. Por supuesto. Se quedó pausado el video, profe. Profe Luz Mary. ¿Todos escuchan? No, Sí, señora. señora, se quedó pausado. Se quedó pausado, ¿no es cierto? Es como si se le hubiera caído tal vez la señal a la Ay, profesora. sí, discúlpenme, Porfa, no se me tranquila, no se angustie. De paso, les recomiendo que el link de asistencia y evaluación está para que por favor se registren. Les agradecemos muchísimo. Profe Luz Mary, ahora sí. tengo como problemas de internet. Bueno, vamos a ver. Voy a quitar mi cámara para reproducir, porque es muy Más chévere severos que sus compañeros, ¿Sí lo escuchan dejarían o no? llevar por el odio, demostrarían que el ser humano es un ser Sí, revanchista. señora. Sí, ya escucho. Gracias. Antes de seguir, deja en los comentarios qué piensan que hicieron. Por supuesto, aprovecha para darle like si te está gustando el vídeo y suscríbete si no lo has hecho todavía. Bueno, pues resulta que el nuevo grupo privilegiado Profe Luz, se está quedando otra vez muy pausado y no se escucha el audio del video. Sí, no, yo creo que es un video muy bueno sobre un experimento en aula de clase. Pero sí creo que tengo algunos problemas de... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están Pero escuchando? Sí, señora, sí, podrías señora. enviar el link, también Sí, podría ser Sí, una eso opción. te iba a decir que por el chat nos enviara el link, profe, por favor. Sí, claro que sí. Es que sí es un... Voy a continuar. pero para sus alumnos fue una experiencia. Creo. Bueno, ahorita se los paso por el chat. Ahorita se los paso. Bueno, entonces es un experimento muy bueno que se puede, no sé hasta qué punto, porque fue muy criticada, pero obtuvo muy buenos resultados y además pues lo replicó en otras escuelas. Este es un link también que les voy a pasar. Es un test. Bueno, quería hacer también el debate sobre el video, pero bueno, no se va a poder. Este es un enlace. También les voy a colocar en el chat, que me pareció, pues, interesante. No creo que les diga si así exactamente si somos racistas o no, pero por lo menos nos hace, digamos, pensar un poquito de las acciones, ¿no? Voy a, ¿dónde estoy? Tengo que dejar de compartir porque no veo. El chat, perdón. Y les paso ese es un link. Me gustaría que entraran, a ver si pueden, porfa. Es como una especie de tips, a ver si lo tengo por acá. Es este. Si pueden acceder, aquí les van haciendo unas preguntas y ustedes de acuerdo a lo que piensen, van contestando. Es simplemente
digamos, de forma individual para tener ese dato de, no son preguntas nada difíciles. Voy a ver si tengo el video. Porque aquí en el chat, y luego me cuentan, sí, profe, sí, qué les pareció o cómo, o cuál fue el resultado, no sé, si quisieran socializarlo. Voy a volver a la pantalla. Este es el video. Voy a ver si lo puedo. Porque el link si lo recupero. No, pero ¿cómo lo recupero? Que tengo el link acá, pero porque somos racistas. No lo logro encontrar. Este es otro video. Pero bueno, profe, yo es que lo tengo aquí y no sé cómo recuperar. Acaba con todos los mosquitos con esta solución portátil, silenciosa, segura y irrepetible. Presentamos Mosquito, conoce por qué este reloj. Bueno, entonces no sé si alguien quiera, si ya hizo el test, ¿qué le pareció? Si quiere contarnos sobre los resultados, o bueno, o simplemente pues ya se queda allí. Este es un estudio de caso ya para terminar, digamos, que también encontré y que me pareció, digamos, fácil para analizar. Dice el narrador, recuerdo cuando una vez, espérenme, creo, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Sí, señora, se le Sí, escucha. señora. Gracias. Entonces, recuerdo cuando una vez al ir a alquilar un piso por teléfono, la señora me atendió muy amablemente hasta que casi cerrando la conversación le dije que me llamaba Mohamed. Su tono cambió y cuando fui a la casa, sin dejarme entrar a verla, me explicó que no quería a gente como yo. No se refería a mi altura o a mi cabello rizado. Sus pensamientos se centraron en todo lo negativo que podía tener el alojar a una persona negra en su casa. Digamos, una persona negra, pero además musulmán, ¿no? Porque por el nombre. Lo hizo sin mirar mi caso concreto, sino aplicando la brocha gorda de los estereotipos. No me preguntó si era posible, si era pobre o millonario, ni quiso saber si llevaba 10 años compartiendo piso impecablemente o si era mi primera experiencia. Solo vio el color de mi piel y eso le bastó para negarme la oportunidad. Casos reales, profes, son casos reales
como casi todo lo que, o todo lo que se ha comentado acá, ¿no? Entonces, eh, es un inicio, sí, hay muchísima, pero muchísima información sobre el racismo, que eso solamente ha sido, digamos, un brochazo de temas y de cosas, ¿no? Pero podríamos hacer otra charla enfocándonos a otras cuestiones, y si ustedes están interesadas en aspectos más puntuales, podríamos ver la posibilidad de enfatizar en esos temas más puntuales, pero son cuestiones que debemos seguir avanzando y seguir aplicando, que no se quede solamente en el discurso, que no se quede solamente en el habla, que no se quede solamente en una intención, sino que hay que seguir y hay que aplicar estrategias con esas nuevas generaciones y hablar de pues de todo este sistema de discriminación, de racismos, de segregaciones, que la educación se convierta en un lugar donde predomine la diversidad y que todos podamos pues respetar y valorar y reconocer en el otro sus capacidades y su dignidad específicamente porque somos seres humanos. Entonces, el racismo, ya para pues, concluir con esta charla del día de hoy, el racismo no es inherente, eso es más que evidente. El racismo no es inherente a los seres humanos, sino que se aprende desde la infancia y puesto que es aprendido, se puede desaprender. No es una cuestión de que pues así somos y así tenemos que seguir siendo, no, porque eso se aprendió y lo que se aprende se puede desaprender. Y más si causa tanto dolor a la sociedad o al otro o a los otros. Está en nosotros y en nosotras luchar por una sociedad más justa en la que el racismo sea desinstalado y erradicado de nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestro entorno. Las instituciones educativas son muy buenas, son un buen espacio. Yo creo que el mejor espacio dentro de todas las estructuras, la familia también. Y pues si el Estado ni se diga, porque es donde están los recursos que se pueden, con los que propiciar todos estos procesos. Pero la escuela, las instituciones educativas, pues son muy buen espacio para luchar a través de el fomento de la educación contra estos prejuicios y discriminaciones que por siglos han mostrado o querido mostrar que hay personas o grupos superiores a otro y por lo tanto deben ser sometidos, esclavizados y sobre todo esto, por lo menos avanzar y saber que dejar de utilizar la palabra raza, por eso es lo que sigue fomentando el racismo en las personas y tratar de pensar cuando hablamos que nuestras palabras no hieran a los demás, porque muchos te dicen, ay, negrita, negrito, ¿cierto? Sin saber si esa palabra está hiriendo a la otra persona, si a esa otra persona le gusta que le digan así o no. Entonces yo no puedo, simplemente porque está normalizado, oiga, negrita, negrito, venga para acá. No. Ya hay que saber si a la otra persona le gusta que le llamen así. Igual sabemos que son expresiones y lenguajes y palabras que tienen una connotación que causa o hiere a la otra persona. Sí, el indio ese, ¿no? Esas expresiones que uno lo ve en el contexto cotidiano tan normales, vamos a pensar, vamos a tratar de cambiar esas digamos, cuestiones aprendidas que hoy están puestas a revisión.
Entonces, profesores y profesoras, eso pues era lo que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud o quieran comentar algo o sugerir algo también, pues todo lo que quieran comentar es de gran aporte. Profe. Bueno, profe Luz Mary, pienso pues que ninguno quiere dar acotación, pues a mí me queda una incertidumbre, ¿no? Acá dice la profesora María González, muy interesante el tema y el abordaje. Liliana Orjuela, agradecerte, muchas gracias. A mí me quedó algo muy extraño no, sino un sinsabor que por desconocimiento muchos hablamos de raza, ¿no? Y potencializamos a señalar, ¿no? Y de verdad que uno a veces escucha la oveja negra, ¿sí? Y lo vuelve como algo muy tan normal y de común, pues, en su jerga o en sus conversaciones, no, pero es que la oveja negra, o por ejemplo, así como se hablaba de discriminación y que uno no ve que eso también afecta, ¿no? Entonces sí, cuando uno ya es consciente de eso, pues como su merced lo dice, aquí hablamos del Día de la Raza, ¿no? Y celebramos el Día de la Raza. Entonces, que también está empleada esa palabra, ¿no? Acá el 12 de octubre, ¿no? Pero de todas maneras, profesora Luz Mary, agradecerle este espacio que nos ha brindado y agradecerle también a los 25 participantes que se conectaron y también agradecerles que organicen su asistencia y evaluación, por favor. Y muchas gracias, que pasen un lindo día y un feliz almuerzo. Gracias. Muy Muchas amable. gracias. Con Gracias, gusto. Gracias, profe, muy amable. Buenas todos y tardes. todas. Buena y motivadora. Muchas gracias, de verdad, que uno a veces estas cosas hacen falta de que nos Gracias. muevan y que nos recuerden cosas tan bonitas como estas. Muchas gracias. Gracias, profesora Lina, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, entonces yo también me despido, profe Lisset, muchas gracias. Y Bueno, mi gracias a profe Luz todos los Mary, asistentes muchísimas y las gracias. que tengan bonita tarde. Lo mismo.